Rompimiento de la relación de la humanidad con la creación. ¿Saben qué? Cuando nosotros empezamos a ver, la creación está clamando a Dios de qué? A ser liberada. Porque cuando el ser humano cae, la creación, ¿qué pasa? Cae. Había un compañero ahí en el seminario y me decía, porque justamente estuvimos hablando y decíamos, no sé por qué Dios habrá creado los mosquitos, los moyotes. Y es una de las preguntas que vamos a preguntarle a Dios, ¿sí o no? Los moyotes, ¿por qué habrá creado las cucarachas? ¡Ay! Y había un hermano que decía, yo tengo la respuesta. Y decía, la cosa es que los moyotes no fueron creados para que chupara sangre del ser humano o de otros animales. Es que cayó la creación. La creación ha caído. En ese sentir, muchas veces, igual estoy pensando, ¿cuál tan grande es el amor de Dios? Porque cuando Adán y Eva se encuentran desnudos, ¿quién es el primero que mata un animal para hacerle ropa a Adán y Eva? Dios. Es Dios. Con el amor que le tiene a Adán y Eva, a pesar de la caída, Él se convierte el primero en matar un ser viviente, un animal, para darle de vestir al ser humano. Rompimiento de la relación entre hermanos carnales, 4:8. En la rebelión de Adán y Eva comienza una espiral de rebelión de la humanidad en contra de Dios que abarca los primeros 11 capítulos de Génesis. Es triste ir leyendo todo lo que es Génesis hasta capítulo 11. Adán, Eva, Caín, Lamec, los hijos de Dios y las hijas de Eva. Una de las preguntas teológicas que muchas veces muchos lo hacen. La Torre de Babel. Y en medio de esa espiral de descenso de la humanidad en el pecado, hay 4 afirmaciones que podemos ver. La preservación en medio de los caos. Vemos un caos a través de la caída. Como aquel caos que empezó todo al principio. Pero hay una preservación. Gracia en medio de juicio. El amor y la gracia de Dios en medio de aquel juicio en cuidar a Adán y Eva. En vestirles, en preocuparse por ellos. Juicio como una respuesta al pecado. Las consecuencias naturales del pecado. Yo creo que una de las cosas, uno de los desafíos mayores que tenemos hoy como cristianos, y debemos tomar en cuenta y debemos entender, es la preservación de la creación de Dios. Cuando hablamos de cuidado de la naturaleza, cuidado de otras cosas, decimos, no, eso lo hacen los liberales. No, eso lo tienen que hacer. ¿Quién es el mayordomo de la creación? El hombre. El mandato que Dios nos ha dejado. Y nos olvidamos de todo el cuidado de la creación. Y yo creo que todos los problemas que tenemos hoy
con toda la naturaleza. Es el grito, es el llanto de la creación hacia una redención también. La creación está esperando ser redimida. Y nosotros nos olvidamos completamente. Hay diferentes temas que ustedes pueden ver, el tema de rescate y liberación. Vamos a ir viendo más tarde sobre este tema y quiero pasar ahora a la historia de Abraham. Es llegar a tener tiempo para compartir todo lo que es la historia de Abraham. Cuando venimos a la historia de Abraham, ahí es donde tenemos todas nuestras bases bíblicas para las misiones, ¿sí o no? El llamado de Abraham, el gran Abraham. Queremos ver algunos diferentes paradigmas cuando nosotros empezamos a ver a Abraham. Quiero que nosotros podamos ver a Abraham como el primer misionero. Porque de alguna manera así es, ¿sí o no? Como dijo el hermano, es lo que estamos pensando como el primer llamado hacia las misiones. Es el primer instrumento humano en missio hominum, en el cumplimiento de la misión de Dios, ¿sí o no? Entonces vamos a ver la vida de Abraham, a ver qué tan bueno fue Abraham. Y quizás podamos recibir algún desafío a través de lo que haya sido Abraham. Le decimos a Abraham nuestro padre de fe. Cuando pensamos de Abraham, pensamos el gran hombre. Los judíos lo toman como la gran figura patriarcal. A ver qué le pasa a Abraham en su vida misionera. Quiero compartir más o menos 5 diferentes paradigmas. Aquí aparecen 6, pero voy a estar uniendo uno de ellos porque es muy similar. Aquí podemos ver, Dios envía a Abraham a las naciones. Dios, en Génesis 12, le llama a Abraham. ¿Y qué es lo que le promete? El pasaje que nosotros sabemos muy bien. A ver si alguien lo puede leer. El llamado de Abraham, Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serás bendita entre todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió. Hasta ahí. Abraham sale. Y dice, vete de tu tierra a la tierra que te he prometido. El primer viaje misionero de Abraham, ¿a dónde va? ¿A qué tierra va? Egipto. Ahí sale Abraham, ¿con quién? Con su esposa. Y sale a Egipto. Abraham, como el primer misionero, agarra la Biblia y dice, ahí tengo el llamado, ya me ordenaron como pastor, ahora ya soy un pastor ordenado y me voy en primer viaje misionero a Egipto. Pero antes de entrar a Egipto, Abraham empieza a ver a su esposa y dice, tengo un problema serio aquí. Muy serio. Ay, esta esposa mía es demasiado bella. Es muy hermosa. Y de lo que yo sé, al faraón le encantan las mujeres. Es un mujeriego. Cada vez que ve una mujer bella, dice, no, ella es mía.
Y la pregunta es entonces, ¿seguro que Faraón me va a querer matar para tomar a mi esposa? Y ahí le empieza a decir a su esposa, ¿sabes qué? Ahí cuando lleguemos a Egipto, ahí con los misioneros, vas a tener que decir que tú eres mi hermana. ¿Estás mintiendo ahí? Media mentira, porque era su media hermana, ¿no? Y llega ahí, al gran tierra de Egipto como el primer misionero. ¿Y qué es lo que encuentra? Abraham no estaba equivocado. El faraón descubre que Sara es hermosa y lo quiere tomar. Y le dice, Abraham, ¿por qué no me das a tu hermana entonces? Wow. El primer misionero, el primer viaje misionero, el primer desafío misionero con entregar a su esposa al faraón. Le hago una pregunta aquí a las damas. ¿Qué haría ustedes con su esposo que le llegue a decir, con el miedo en el viaje misionero, el primer viaje que sale, le dice, ahí tienes a mi esposa, tómala y déjame en libertad? Mejor no vamos. ¿Cuál es el tema aquí? Autopreservación, temor y mentiras. A ver si alguien me lee Génesis 12, 10 al 20. Así rapidito. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Y aconteció que cuando estaba por entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Muy bien. Es una pregunta. ¿Qué es lo que llega a pasar ahí a la noche? Cuando llega la noche, ¿qué es lo que llega a pasar? Dios le revela a Faraón. Wow. Dios no le revela al misionero, a Abraham. ¿A quién le habla Dios? Al faraón, al pagano, al rey pagano. Y Dios revela a él. Primer viaje misionero. ¿Éxito o fracaso? Un fracaso total. Dios termina revelando a Faraón. Vamos al segundo viaje misionero, Génesis 13 al 14. ¿Cuál es el contexto aquí, lo que nosotros vemos? Dios había salido de su tierra ¿con quién? Con Lot. Ay, este sobrino tan dolor de cabeza. No sé para qué habré traído a este Lot. Y eso aparte que le da la buena tierra a escoger. ¿Qué pasa aquí? Los reyes lo han tomado ¿a quién? A Lot. Y Abraham entonces sale a la conquista de los reyes. Recordemos otra vez el llamamiento de Abraham. Génesis 12. De ti serán benditas todas, ¿qué? Las naciones. El segundo viaje misionero es un viaje de conquista. Se lleva a todos sus siervos, forma un ejército y sale a conquistar a los reyes. ¿Y qué es lo que hace al salir a conquistar? ¿Evangeliza a todo el mundo? ¿Evangeliza a los reyes? Ya que salió de la campaña ahí, ¿qué es lo que termina? Mata a todos, ¿sí o no? Nos hace recordar un poco la historia nuestra, ¿no?
las cruzadas, aquí la evangelización de las Américas. Dice que cuando los curas anotaban ahí la cantidad de los convertidos indígenas, porque muchas veces hablan de los miles, 10,000, los grandes números. ¿Saben cómo lo bautizaban? A un lado del río está todo el ejército que empuja a todos los indios a cruzar el río. Y al otro lado del río está ahí el sacerdote. Es en el nombre de Padre, Hijo y del Espíritu Santo te bautizo. Y ya son todos convertidos y bautizados. Y parte de la historia, ¿sí o no? Compeler, llevarlos a convertirse. ¿Aceptas a Jesús o mueres? Totalmente contrario a toda la persecución que hay hoy, ¿no? ¿Aceptas a Jesús o mueres? Tanto tratamos de condenar a todo lo que nos persigue y nos olvidamos un poco de nuestra historia. Ahora las preguntas en las tierras de persecuciones, ¿niegas a Jesús o mueres? En aquel tiempo era, ¿aceptas a Jesús o mueres? ¿Mucha diferencia hay? Nuestro primer misionero. No sé qué agencia lo querrá seguir contratando. A ver, aquí está. Viene Abraham. Hice 2 viajes misioneros. ¿Me sigue contratando? ¿Tengo trabajo en la convención? Voy a Semilla, a ver, así. ¿Me contrata por favor aquí? En el primer viaje para preservarme, entregué a mi esposa. En el segundo viaje no me obedecieron, así que aniquilé y maté a todos. Tercer viaje. Abraham conquista a los reyes y está volviendo, ¿sí o no? Génesis 14, 18 al 20. ¿Y qué es lo que se encuentra Abraham? A ver si alguien me puede leer Génesis 14, 18 al 20. Son 2 versículos. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y lo bendijo, diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Wow, una pregunta. ¿Acaso no es Abraham el escogido? ¿Quién es este Melquisedec? Rey y sacerdote de Salem. Y el misionero le entrega su diezmo a un rey pagano. Un encuentro diferente. Lo que vemos es que ambos conocen al mismo Dios. Ya el rey y sacerdote de Salem conocía de Dios Altísimo. Compartían su fe. Hago una pregunta: cuando nosotros vamos a los campos misioneros, ¿está la presencia de Dios ahí o no? ¿Está la presencia de Dios ahí o no? ¿La misión de quién es? Es la misión de Dios. ¿Saben qué? Cuando Dios nos envía, Dios ya nos espera ahí. Dios ya está ahí. Y Dios nos anda esperando.
Cuando vemos la conquista de Jericó, Rahab, esa mujer ya estaba ahí y ya conocía a Dios. Ya conocía a Dios. Muchas veces cuando nosotros salimos al campo, nos olvidamos de que Dios ya está ahí, listo para obrar. En la enseñanza, Dios ya está ahí. Cuando vayas a plantar una iglesia, Dios ya está ahí. Porque si Dios te manda a plantar una iglesia a tal lugar, Dios ya está ahí. Muchas veces es que nosotros no vamos por donde Dios nos manda. Y nos vamos a un lugar contrario. Nos vamos a los lugares que nosotros queremos. Recuerdo todavía cómo Dios me anduvo llamando a través de mi vida. Yo le dije al Señor, te voy a servir, me voy a convertirme en un pastor, en un misionero, cuando tenía los 11 años, cumpliendo los 12. Me olvidé de Él. Y cuando me vine a Estados Unidos a estudiar, en los momentos de crisis, me llama un pastor desde Nueva York y me dice, yo conozco a tu papá y tengo una propuesta. ¿Por qué no te vienes para Nueva York y yo te beco para que te vayas a un seminario? Y hay lugar en la iglesia donde te puedas quedar. Y la primera cosa que hago es escaparme para el otro extremo del continente. Quizás nos traemos un Jonás aquí cada uno de nosotros. Y no vamos a donde Dios nos manda. Y después cuando las cosas salen mal ahí en el lugar donde estamos, y las cosas no funcionan, y el ministerio no funciona, y batallamos y cabeceamos, le decimos, Dios, tú tienes la culpa. Yo creo que debemos ser más sensibles. Y esa es la enseñanza en lo que nos da. Cuarto paradigma. El cuarto suceso en la vida de Abraham. Está en Génesis 18, 16 al 19, al 29, en 29. Es el hecho en Sodoma y Gomorra. Dios decide destruir los dos reinos de Sodoma y Gomorra, ¿sí o no? Dios dice, he determinado a destruir Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué hace Dios al mismo tiempo? ¿Manda a quién? ¿A sus ángeles a dónde? ¿A Sodoma y Gomorra, sí o no? ¿Y a quién va a rescatar? A Lot, al sobrino de Abraham. Pero Dios también manda a quién otros ángeles. A Abraham, a su misionero. Y le va a decir, voy a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Y Abraham qué hace? Wow, y empieza a interceder. Por fin aprende algo de las misiones. Por fin aprende algo. La primera vez miente y vende a su esposa. Segunda vez aniquila a todos. Extermina a todos en el campo de misiones. Y ahora cuando Dios dice que voy a traer juicio en Sodoma y Gomorra, Abraham empieza a interceder. Abraham, creo que era un buen coreano, sabe regatear muy bien. Aquí en México me dijeron que no se regatea, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? ¿Se regatea?
¿Son buenos regateando los mexicanos? ¿Serán mejores que los coreanos? Abraham empieza a regatear con Dios. Y le dice a Dios, ¿cómo vas a destruir a Sodoma y Gomorra? ¿Cómo? ¿Cómo vas a destruir esas dos ciudades? Te hago una pregunta, Dios. ¿Vas a destruir a Sodoma y Gomorra con cuántos justos? ¿Con cuánto? ¿Cuánto dice? 45. Empiezan a negociar con Dios. ¿Vas a destruir? Y Dios le dice, si hubiera tanto justo como tú dices, bueno, déjame pensar. Y Abraham dice, no, pero Dios. Y si hubiera, ¿cuánto? 50. Dice César en el 23. Dice, se acercó Abraham y dijo, destruirás también los justos con el impío. Y el 24 dice, quizá haya 50 justos. 50 justos. Pero después, 45. 45. Después empieza a negociar. ¿Y cuánto le dice? ¿Eh? 40. ¿Qué más? 10, 20, 31, 20. No, y después llega un poco más. ¿Cuánto? 10. Hasta 10. ¡Wow! Es buen negociador, Hay muchas veces cuando salgo a comprar, algunos compañeros me dicen, Juan, mejor quédate en el carro porque cuando te vea la cara ya no puedo negociar. Te ves la cara del extranjero, bueno, todavía no me puedo hacer de cara, como les dije, necesito una cirugía para hacerme mexicano. No me alcanza con comer bastantes tacos al pastor, tacos a la carne asada y los chiles. ¿Cómo negocia Abraham? Le hago una pregunta, ¿negocia por Lot ahí? Abraham está negociando por Sodoma y Gomorra. Abraham está intercediendo por Sodoma y Gomorra. Por fin aprende la lección sobre las misiones. Por fin aprende. Intercesión por ellos. Aprende a negociar con Dios. ¿Por quiénes? Por el pueblo. ¿En quién vemos otra vez esto? Luego más tarde, Moisés. ¿Hasta cómo llega a negociar Moisés? Aunque quitaras mi nombre del libro de vida. Hago una pregunta. ¿Somos capaces de negociar con Dios por el pueblo en el cual somos enviados? Aunque yo muera, aunque sea por mi muerte. Muchas veces decimos que intercedemos por los pueblos. ¿Realmente nosotros sabemos interceder por ellos? Hablamos del mundo musulmán, de los países que nosotros intercedemos. ¿Cuánto nosotros somos capaces de interceder verdaderamente? Es el desafío.
Creo que necesitamos aprender mucho más a interceder. Somos buenos negociando, intercediendo por las pequeñas cosas de nuestra vida cotidiana. Negociamos hasta cosas pequeñas. Muy pequeñas. Pero nos olvidamos de negociar por lo más grande. Por las almas que todavía necesitan conocer a Dios. El quinto que aparecen aquí es parte del primero. Es la misma historia que se repite. La misma historia, exactamente la misma historia de Ahimelech, igual que con el faraón. Génesis 20. Empieza con una historia y termina con otra historia. ¿Sí o no? Ahí es donde clausura la historia de Abraham. Cuando ustedes vean el Antiguo Testamento, van a encontrar muchos lugares donde empiezan con una historia y terminan con una historia muy similar. Son los, ¿cómo le llaman? Los que ponen en la biblioteca para ser contenedores de libros. Son como los contenedores de los dos extremos de los libros en una biblioteca. La historia. Ahimelech repite exactamente la misma historia de Abraham en Egipto, ¿sí o no? Ahí cierra la historia. Pero sin embargo, llega a salir la sexta o la quinta, que es Abraham, ahora por fin, como un verdadero misionero, empieza a actuar. En Génesis 23 aparece Abraham con los heteos. ¿Qué es lo que pasa ahí? Ya los tiempos pasaron mucho tiempo, y Sara murió, y Abraham necesita sepultar a Sara, y sale a buscar un lugar de sepulcro, y llega a la tierra de los heteos, y desea comprar la cueva de Macpela para sepultar a Sara. Cuando ustedes ven ahí, ¿qué es lo que encuentran en la historia? ¿Qué dicen los heteos? No, te lo vamos a dar, ¿qué? Gratis. No necesitas pagar para sepultar a Sara aquí. Toma la tierra y sepulta a tu esposa. Y Abraham empieza a decirle no. Empieza a decir no. Y compra la tierra. De alguna manera aquí podemos ver a Abraham actuar ya con justicia. Hacer lo recto en coexistir juntos. Quizás en una enseñanza en nuestro desafío misionero. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como misioneros? ¿Cuál es nuestro desafío como misionero? ¿Qué es nuestro desafío? A través de la vida de Abraham aprendemos muchas lecciones. Aquí está el mapa de todo el viaje de Abraham, empezando de Ur, llegar a Egipto y todo el viaje. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de Abraham?
pueden hablar, pueden estar de acuerdo. Ahora que cada quien hace su obra misionera, ¿no? Pero de que todo el pueblo de Dios, como decía un pequeño párrafo en una revista, todas las iglesias o todo el pueblo para todo el mundo. Ya no hacer división, sino más el conjunto y el interceder tan necesario, ¿no? Tan necesario por ese pueblo, y la justicia, de que sea una persona justa, no simplemente diciéndole en palabra, sino en hechos. Vemos una transformación de Abraham. Bueno, ya que Dios hasta Abraham lo tomó, ¿contrataría a un Juan en la convención? ¿Tendría yo poder tener un trabajo como misionero dentro de la convención? Tengo lugar en Seed International. La sorpresa que encontramos. Quisiera terminar con una breve reflexión sobre Melquisedec como una ventana a la teología de la misión del Antiguo Testamento. En 3 lugares nos habla de Melquisedec: Génesis 14, Salmo 110, Hebreos 7:11. Nos lleva a reconocer el Dios soberano sobre toda la creación. Es lo que está en Génesis, el rey de Salem y sacerdote. A través del diezmo de Abraham podemos reconocer la autoridad y soberanía de Dios. El acto de Abraham entregar el diezmo. El rey de Salem, ¿de dónde aparece el rey de Salem? ¿Cómo que del nada de repente empieza a aparecer el rey de Salem? Y es alguien que conocía a Dios y dice ser el sacerdote del Dios Altísimo. Aunque solamente como mayordomo, él aparece como rey y sacerdote de Salem, como una orden dentro del caos. Dice ser sacerdote del Dios Altísimo, pero sin embargo no es de la línea genética de Abraham. Siempre pensamos, Abraham, Abraham, Abraham. Y el pueblo de Israel. Dentro de la historia humana, pero está relacionado al pan eterno de la redención de Dios. ¿A quién identifica luego a Melquisedec en el Nuevo Testamento? ¿A qué figura? A Cristo. Creo que hay muchas cosas que podemos empezar a pensar hoy. Hemos llegado solamente hasta Abraham, los primeros 12 capítulos. Uy, nos falta todo el Antiguo Testamento. Llegamos hasta Génesis 12 hoy. Nos falta todo. Queremos cerrar esto en presentarle un poco la narrativa misiológica. Quizás todo lo que vamos a ver es parte de toda una narrativa. La razón que yo he tratado de explicar la parte de la creación, el relato de Abraham, una narrativa porque la Biblia es una narrativa, ¿sí o no? Y muchas veces nosotros nos rompemos la cabeza con la lectura de la Biblia. Todo el Pentateuco, ¿qué es? Parte de la narrativa que los judíos lo contaron como de una tradición de boca a boca.
Son las pequeñas historias que contaban los abuelos, como las historias que cuentan los abuelos con los niños. Y así, de una forma narrativa, quizás nosotros podemos entender un poquito mejor las verdaderas historias que están atrás de simplemente de nuestra lectura. Y quizás algunas verdades que nosotros podamos encontrar mucho más allá que de una simple lectura de los diferentes comentarios. De Abraham a Moisés, el pueblo de Dios se enfrenta con las naciones representadas por Egipto. Podemos ver una lucha. Abraham como un misionero transcultural. Lot como un misionero transcultural. Pero un ejemplo muy negativo. Se adapta muy bien al campo misionero. Y se olvida qué fue. Dice, uy, aquí me lo paso bien. Al parecer Isaac y Jacob no piensan en las naciones, a pesar de ser herederos del pacto con Yahvé. Seguro que Abraham le anduvo contando a Isaac, ¿sí o no? A su hijo, tiene que contarle de su experiencia. Le ha pasado tantos años que vivieron Abraham, Isaac, y en esos tiempos que vivían sus años, Le debe haber contado y contado. Isaac con Jacob sobre la historia de Abraham. Pero sin embargo, nada aparece ahí. Nada. José, como un misionero transcultural. Mañana vamos a hablar de José. Vamos a empezar a la mañana con la historia de José. Un administrador, el ejemplo positivo. Vamos a tratar de narrar la vida de José y empezar a ver en él como Dios empieza a obrar, en él como un misionero transcultural. Moisés como un hijo especial, el exiliado, el proclamador del Dios Todopoderoso.